Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 29 de abril para hablarles de política, por supuesto. Tenemos una invitada muy especial, representante de la Cámara de Cambio Radical, para hablar de un asunto en particular, pero bueno, todo lo que está pasando en Colombia. Además, el próximo miércoles, 1 de mayo, marchas que pues, el gobierno Petro ha querido hacer parte de ellas en un día en donde se conmemora el Día del Trabajo. Veremos a ver qué ocurre. Hay sindicatos que están bastante molestos y dicen que no quieren que a la marcha del miércoles se le meta política. Veremos a ver qué ocurre. Estamos hablando de la representante Carolina Arbeláez. Representante, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Gracias, Diego, por la invitación y bueno, sí, mucho de qué hablar. La coyuntura del país nos permite hablar de muchos temas al tiempo. Claro. Representante, mire, lo primero que quiero hablar es por una demanda de pérdida de investidura que se radicó en su contra, bueno, y en contra de otros legisladores, pero pues por supuesto, como está con nosotros, quiero preguntarle a usted, porque el colectivo José Alvear Restrepo intenta presentar las cosas como si usted hubiera querido beneficiar a algunos sectores. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, esta es una demanda, no he sido notificada, Diego, todavía, pero esta es una demanda donde argumentan que yo violé el régimen del conflicto de intereses, que no presenté un impedimento durante la discusión de la ley de presupuesto de una entrada en vigencia de una proposición que pedía aplazar la entrada en vigencia de un impuesto que se le puso a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Pues lo que argumentan es que ese impedimento no lo presenté estando yo impedida porque pues estas empresas, la industria azucarera, le entregó plata o donó plata para mi campaña, que pues vale la pena decirlo, lo hizo a través del partido. Entonces, pues no hay nada de fondo aquí, la verdad. Yo lo que creo... Perdón, le interrumpo, representante, que estas donaciones no tienen nada, por supuesto, y se hace el reporte y todo, sí, y es de público conocimiento. En la ley, yo quiero decir que todo lo que tiene que ver con la financiación de mi campaña es público, es transparente, está montado en el portal de Cuentas Claras y pues esto está, digamos que cualquier colombiano lo puede consultar. Ese realmente no veo yo cuál es el problema, porque finalmente también estas industrias y estas empresas le han dado plata a la mayoría de los partidos precisamente por el fortalecimiento de la democracia y es algo que está permitido por la ley. Normalmente así lo hacen, entonces pues en este sentido lo que están argumentando por parte de este colectivo es que pues yo me encontraba impedida para dar la discusión frente a la vigencia, que se estaba pidiendo el aplazamiento de la vigencia de este artículo. ¿Por qué se estaba pidiendo el aplazamiento de la vigencia del artículo que arrancó desde noviembre del año pasado, el 2023? Este fue un artículo muy polémico durante la reforma tributaria. Recordarán ustedes que lo que se buscó o lo que se logró con este artículo era que se le pusiera un impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. No fue posible que dividieran digamos como que sacaran de la discusión las bebidas azucaradas de los alimentos ultraprocesados, porque para nosotros como partido, para mí particularmente, pues era muy inconveniente que se le grabara al salchichón, a la salchicha, a la morcilla, al chocorramo, al café, al chocolate, a todas estas artículos de la canasta familiar que se veían afectados con este impuesto, se veían impactados con este impuesto. Hicimos varios derechos de petición precisamente al Ministerio de Hacienda, preguntándole al Ministerio de Hacienda cuántos artículos de la canasta familiar se iban a ver impactados, y fue el mismo Ministerio de Hacienda quien nos dice en múltiples derechos de petición, pero además también digamos como que siempre que entrevistaban al ministro, el ministro reconocía que este era un impuesto indirecto, o sea, que no lo paga la industria. Este es un impuesto que paga el consumidor final porque se lo cargan al producto final. Entonces, el que iba a terminar pagando el impuesto era pues la población, los colombianos, sobre todo el consumidor y sobre todo pues esa población vulnerable que está hoy afectado por la inflación que tiene la canasta familiar. Es que para nadie es un secreto, y esto fue un tema también de debate el año pasado. Recordará usted que la inflación en la canasta familiar llegaba al 12%. Por múltiples factores, la gasolina, que se ha venido incrementando, también el impuesto al plástico que también le impusieron en la reforma tributaria, y pues
digamos, todas las cargas tributarias adicionales que tienen hoy el sector empresarial. Todo eso recae sobre la canasta familiar. Entonces, pues es muy lamentable. Yo creo que aquí esta discusión es importante darla. Esto es un debate serio que hay que asumirlo con toda la responsabilidad, porque cuando yo estoy diciendo que estamos pensando en cómo mejorar la alimentación de las personas, porque esto está causando múltiples enfermedades y que esto es un problema de salud pública, la invitación que yo siempre le he venido haciendo al gobierno es por qué no arrancamos, por ejemplo, con la alimentación de nuestros niños, de los niños en los colegios, en el PAE, por qué no mejoramos pues lo que se le está dando en los colegios, que en la mayoría de los PAEs están estos jugos azucarados. Entonces yo sí creo que esa sería una medida preventiva que podría generar efectos a favor de la salud de los colombianos, sobre todo de los niños. Entonces aquí quieren, yo creo que tergiversar todo. Yo presenté impedimento, eso es muy importante decirlo, porque yo presenté un impedimento durante la discusión de este tema en la reforma tributaria. Y no se impedimento que se tramitó, impedimento que se puso por parte de la mesa directiva a consideración de la plenaria, impedimento que fue rechazado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Una vez rechazado ese impedimento, donde yo declaro que puedo posiblemente tener un conflicto de intereses, pues en un actuar transparente, que lo hacemos la mayoría de congresistas cuando hay temas que tienen que tratar, pues por ejemplo en este caso de la industria de bebidas azucaradas, repito, sin estarlo, porque esto era un tema completamente de interés general, que nada tenía que ver con un beneficio directo hacia la industria. Pero sin embargo yo presento mi impedimento, y este impedimento fue rechazado durante la discusión de la reforma tributaria. Entonces, impedimento que ya estaba surtido, o sea, digamos, estaba ya agotada la discusión del impedimento, y que en la ley de presupuesto, que es donde presentan la proposición para aplazar el impuesto, pues ya había sido rechazada en la plenaria durante la discusión de la reforma tributaria. No tenía por qué volver a presentar un impedimento más en una ley que es de interés general, como es el presupuesto general de la nación. Esa discusión ya estaba agotada en la plenaria, yo ya estaba habilitada para discutir sobre estos temas, sobre todo, repito, pensando siempre en el bolsillo de los más vulnerables. Es que es mi responsabilidad. Yo soy una mujer que fui elegida representante por Bogotá, donde mi votación está concentrada en los sectores más vulnerables de Bogotá, a diferencia de muchos que piensan que es que por mí solo vota el estrato 5 y 6, yo los invito a que revisen precisamente cómo fue mi votación, y mi votación pues es ese trabajo y que hemos venido haciendo en todas estas localidades, y yo sí tengo una gran responsabilidad con esas familias, de que su canasta familiar no se vaya a ver impactada, porque directamente se ve impactado su bolsillo. Y esa fue la discusión que dimos, Diego, y que yo creo que pues esta demanda pues no tiene fundamento alguno. Yo por supuesto soy totalmente respetuosa del ordenamiento jurídico, de la ley, de las normas y de la institucionalidad. He sido una defensora precisamente de las instituciones, y pues yo considero que pues aquí vamos a estar. Yo considero que esto no tiene fundamento alguno, pero vamos a estar atentos a responder absolutamente a todas las diligencias que se deriven precisamente pues de esta demanda, y decir pues que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es defender a la gente, que es defender nuestro país, que es defender la democracia. Yo creo que lo que quieren es desviarnos un poco de los debates importantes que hoy tiene el país y que ameritan de verdad una discusión seria y responsable. Hoy el país está enfrentando momentos muy complejos, donde se están viendo amenazadas pues nuestra democracia, las instituciones, y yo sí creo que aquí es muy importante que no nos dejemos desviar de los debates importantes. ¿Cuál cree que sea la intención de esa demanda por parte del colectivo José Alvear Restrepo? Por lo que usted nos explica, se declaró impedida, no había un beneficio directo para tales empresas. Entonces, ¿cuál puede ser el interés? No hay un beneficio directo ni particular, porque pues de ser así, imagínate, la industria le ha dado plata a todos los partidos, y eso lo conoce la opinión pública, eso lo saben todos los colombianos, porque de hecho han salido muchos artículos donde dicen que hasta el mismo partido del gobierno le dieron plata a la industria de bebidas azucaradas. Entonces, en ese entendido y bajo ese argumento, pues todos estaríamos impedidos para dar debate sobre
la vigencia y todo este impuesto. Yo paso a creer, pues yo, digamos, lo que hemos podido o lo que yo he podido investigar sobre pues este colectivo en particular, pues es que siempre pues hacen un seguimiento muy riguroso a la labor que hacen los congresistas y pues por supuesto que ellos están preocupados seguramente de que estemos favoreciendo a la industria. Yo creo y considero que hay unos debates más importantes que necesita dar el país y a esto no le encuentro argumento, entonces yo paso a creer que pues de pronto hay unos sectores que están incómodos precisamente por esa labor y esa tarea que venimos haciendo como oposición. Yo soy una representante por la oposición y seguramente eso le incomoda a muchas personas que de pronto se sienten identificadas con el gobierno actual y no les gusta la postura que hemos venido ejerciendo, sobre todo pues como que es una postura de defensa a nuestro país. O sea, es que hoy estamos desde el Congreso de la República dando una pelea y una batalla de evidenciar todas las inconvenientes reformas, todas las propuestas inconvenientes que tiene el señor presidente Gustavo Petro, pero adicional a eso, pues el momento tan difícil cuando el presidente es el que está en estos momentos ambientando una Asamblea Nacional Constituyente pasando por encima de la ley, pasando por encima de la Constitución al parecer, porque no tenemos el mecanismo claro que va a usar. Ya dijo que pues la Constitución y la ley no es, que no importaba las formas sino el fondo, que no sabemos cuál es el fondo, y entonces pues aquí lo que sí yo creo es que pues hay unas personas incómodas con ese trabajo que venimos haciendo, decirles que pues vamos aquí a seguir, no nos vamos a dejar, digamos, como amilanar, y ese ha sido siempre como el carácter que representa o que los que me conocen saben que pues estas son parte, mejor dicho, esto hace parte del oficio en el que estamos, y seguramente pues aquí vamos a estar siempre para dar explicaciones y para actuar con transparencia. Pues estando claro este asunto, representante, entonces quiero preguntarle por el presidente Petro. Usted sabe que el fin de semana hubo un cónclave en Paipa y pues el presidente Petro no llegó hasta el domingo después de mediodía. Todo el gobierno trabajó sábado y domingo y todo quedó en manos de Laura Sarabia. ¿Qué opina de que eso esté pasando? Mire que hubo un debate muy interesante sobre que si no estaba el presidente Petro, debió haber sido la vicepresidenta Francia Márquez quien liderara ese Consejo de Ministros. ¿Qué opina sobre eso? Bueno, pues esta es una práctica que casi que se le normalizó al señor presidente, de no llegar a las reuniones, de no llegar a los consejos de ministros, que convocara precisamente él, porque digamos como que este es un ejercicio que en el pasado siempre se ha hecho y hemos visto que los presidentes pues se sientan a trabajar con sus ministros, que se van de retiro y pues el que lidera siempre es el presidente de la República. Es muy lamentable ver pues cómo el presidente llega a ya casi el cierre de esta jornada, que es muy importante, porque aquí es el presidente el que le tiene que dar línea a los ministros, es el presidente el que tiene que estar en un contexto claro de qué es lo que está pasando en cada cartera, por qué no se están ejecutando los recursos, por qué se habla de transición energética, pero hemos hecho años, mejor dicho, hemos regresado y hoy lo que está pasando es muy difícil porque no hay una hoja de ruta que se pueda dar uno cuenta de cuál es el norte en cuanto a transición energética, que es lo que más se la pasa al presidente hablando por el mundo. Entonces, ¿por qué el presidente está desconectado de los problemas del país, de todo lo que está pasando en su cartera, y entonces pone a dirigir a Laura Sarabia, que pues es prácticamente la que está asumiendo las funciones del señor presidente? Y eso pues lo estamos viendo todos, pues cómo es ella la que lidera el Consejo de Ministros, cómo es ella la que lidera esta conclave y es la que le da línea a los ministros. Yo creo que para los ministros debe ser muy difícil que sea precisamente pues Laura la que les esté dando la línea, porque aquí hay unos ministros que han venido acompañando a Petro hace muchos años. Y pues yo sí paso a creer que eso les genera pues digamos como cierto, pues no fue para eso que votaron, no fue para eso que salió la gente a votar, no fue para eso que trabajaron tanto en una campaña para llegar a prometer un cambio y llegar a que todo prácticamente sea lo mismo o peor en ciertas carteras donde se están generando unas crisis o donde se están propiciando unas crisis, lo que está pasando en materia de salud, por ejemplo. O sea, de verdad entonces llega el señor presidente a última hora a hablar de todo lo que está pasando con las intervenciones de las EPS,
y de todos estos pacientes o usuarios que están hoy a la deriva y no sabe qué va a pasar. O sea, esto amerita de verdad, pues una articulación por parte de todos los funcionarios del gobierno, pues para ver cómo se va a poder superar esa crisis. ¿Será que Laura es la que está gobernando, representante? Porque pues no es un secreto, ella es la que saca a los ministros, la que les hace reclamos, la que cita estas reuniones, la que lidera estas reuniones. Por supuesto, debe tener una línea del presidente Petro, pero ¿será ella la que está ejerciendo estas funciones? Pues es que eso es lo que vemos, eso es lo que se refleja. Además, pues porque se refleja en unos ministros incompetentes también, que no tienen una línea, repito, por parte del señor presidente, no tienen claro cuál es el camino, cómo lograr recomponer muchas de las cosas, lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Mire, en el Ministerio de Medio Ambiente, el año pasado se cerró solamente con el casi 50% no más de ejecución. O sea, un ministerio tan importante deja de ejecutar los recursos. Lo que está pasando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por Dios, esto es escandaloso. Lo que pasa es que aquí todo lo normalizan. Eso es normal, entonces a Olmedo se roba 50.000 millones de pesos y eso es normal porque eso pasaba antes y entonces pues ahora, a diferencia de antes, nosotros sí salimos a denunciarlos. O sea, de verdad que el nivel de cinismo que se viven por parte de algunos funcionarios del gobierno es increíble ver cómo su discurso permanente por parte del presidente es confrontar a los medios de comunicación, es salir a confrontar a los Congresos de la República, salir a decir que no lo quieren dejar gobernar cuando prácticamente el Congreso le ha aprobado todo. Todo lo que ha querido el presidente se lo ha aprobado al Congreso. Lo único que no pasó o no ha pasado en 2 años es la reforma a la salud, pero el resto, la tributaria, la reforma tributaria pasó, o sin el voto de Cambio Radical, pero pasó. La reforma, el plan de desarrollo, la reforma pensional que avanza, la reforma laboral que también va avanzando en la discusión en la Comisión Séptima, pero también se le aprobó la jurisdicción agraria, se avanzó la reforma de educación, esa avanzó con todos los partidos que votaron a favor. Entonces, ¿por qué ese mensaje por parte del presidente decir que no lo quieren dejar gobernar cuando entonces el Congreso lo que está haciendo es su tarea y eso es lo que le corresponde, dar unos debates serios, democráticos, sin necesidad de tener un presidente ahí que entonces cuando votan en contra de él son sus enemigos, entonces ahí sí los congresistas son corruptos, entonces ahí sí no lo quieren dejar gobernar, pero cuando le votan a favor ahí sí quieren el cambio y la transformación. Pues mire lo de las EPS, representante, las que estuvieron en la Casa de Nariño, días antes eran unas ladronas corruptas y habían asesinado a más de 300.000 colombianos, fue lo que dijo el gobierno. Y después estaban sentadas con ellas negociando y ahí está la nueva reforma a la salud. No, pues es que las llevaron a esto era lo que quería. Esto es un plan casi que, mejor dicho, anticipado, deliberado. Esta crisis explícita nos la advirtió la exministra Corcho desde que llegó. Ese era el plan que ellos tenían llevar a las EPS a una crisis financiera y ellos sabían cómo lo podían hacer. Era precisamente sin seguir o dejando de pagar los presupuestos máximos, sin actualizar la UPC, que pues hoy es insuficiente y eso era una discusión que había que dar y que había que actualizarla. La UPC y no lo quiso hacer el gobierno nacional de la forma en como debía. Y bueno, lo que vemos hoy es una superintendencia con unos megapoderes que está pues actuando, que llega un superintendente a intervenir unas EPS, las EPS digamos como que más usuarios tienen y una de las que mejor servicio presta, que es como Sanitas, porque si usted le pregunta a la mayoría de afiliados de EPS Sanitas, no ahora para que digan que es que yo, a mí me financia Sanitas o que eso, porque pues si allá quieren siempre desviar el debate, sino que eso es lo que dice la gente. O sea, esta era una de las EPS que prestaban buen servicio y tenía una buena red. Entonces, es muy difícil porque hay una persecución por parte del gobierno nacional a las EPS que hoy las llevan más o menos a decirle al gobierno, pues aquí estamos y pues qué hay que hacer para poder salvar sobre todo pensando por encima de todos los usuarios y los pacientes que hoy son los que más perjudicados se ven por la falta de medicamentos, por la falta de atención, enfermedades huérfanas, pacientes con enfermedades huérfanas y enfermedades de alto costo que necesitan de su tratamiento para poder sobrevivir. Es que digamos que para una persona saludable que no necesita de la atención médica frecuente, pues
el tema no es tan complejo, pero para un paciente que está en un tratamiento oncológico, un tratamiento de cáncer, y que hoy además el ministro salga a decir que es por ahí que tienen el negocio, cuando, pues, qué equivocado, ¿no? O sea, es todo el tiempo confrontando, no hay un plan serio, no hay unas cifras serias. Si usted ve, la Contraloría dice una cosa, la Superintendencia dice otra, el Ministerio dice otra cosa, entonces no hay unas cifras que podamos, de hecho, pues validar. Y desde el Congreso, que citamos a un debate la otra vez, a las EPS, a la Contraloría, a la Superintendencia, al Ministerio, ni siquiera llegaron los del Ministerio ni los de la Contraloría, solo llegaron las EPS, porque lo primero que debemos de saber es de verdad cómo son las cuentas, por qué hay tanta disparidad en las cifras. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que vemos es que estamos en manos de la improvisación y de pues una mujer que además pues yo entiendo que pues es una mujer muy capaz, no voy a dudar de su capacidad, pero que está cuestionada. O sea, es que no más el fin de semana escuchamos todos los colombianos como pues los audios de Armando Benedetti, donde pues está precisamente diciendo que pues es Laura, no compartiendo pues lo que dice de Laura, porque por supuesto creo que ahí pues debemos de rechazar esa forma como trata Armando Benedetti a Laura Sarabia, pero sí diciendo que pues es muy lamentable que estemos en las manos de una persona que no tiene la experiencia y que no fue a ella la que eligieron como presidente de la República, fue al presidente Gustavo Petro, todo el mundo que votó por él pensando que de verdad había un cambio que no, hasta el momento pues no se ha visto. Representantes, justamente sobre esas cifras, mire usted que ayer cuando terminó ese cónclave en Paipa, los resultados del gobierno son positivos, presentaron resultados positivos, se aseguran que la ejecución va marchando y que se ha triplicado. Entonces, ahí, representante, ¿a quién le cree uno? Porque ustedes en el Congreso han advertido el bajo nivel de ejecución del gobierno Petro. La Contraloría lo ratifica, pero en ese cónclave dicen que van muy bien. No, pues es que ellos son expertos en hacer informes tipo sastre, a la medida, o sea, de sacar cifras que no corresponden a la realidad, que lo que ve uno es que en nada tiene que ver con lo que publican ellos también en sus portales oficiales o digamos en los mismos ministerios. Fíjese usted que la ejecución que tuvo el gobierno nacional al año 2023, el cierre de la ejecución del año anterior, fue el más bajo en décadas en Colombia. O sea, eso está ahí y está en una información consolidada, la misma información que se entregan todas las carteras. Yo hice una denuncia particularmente donde dije cómo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dejó de ejecutar los recursos para la mitigación del fenómeno del Niño. O sea, para poder atender la emergencia que hoy estamos viviendo. De 2 billones de pesos que tenían, no ejecutaron sino el 16% de los recursos. Entonces, aquí esto es vergonzoso, aquí no nos pueden venir ahora a meter los dedos a la boca y a venir a decir que no, que todo está maravilloso, que mejor dicho este ha sido el gobierno que más ejecuta, cuando lo que podemos ver es totalmente, lo que vemos es lo contrario en los portales oficiales de los ministerios, cuando hay denuncias tan graves como por ejemplo la que se conoció hoy sobre la financiación y los recursos que están derrochando para convocar a marchas, o sea, en qué están priorizando los recursos, por Dios. Entonces, de verdad que es muy preocupante porque no veo cómo estén llegando los recursos o cómo estén priorizando las atenciones o los problemas que tiene hoy el país. Acá se nos mezclan todos los temas, representante, porque es que hay quienes tienen la tesis de que la plata en el gobierno Petro va a aparecer después del 2025, de cara a las presidenciales de 2026, y que va a tener una gran chequera para hacer que su proyecto del progresismo continúe. ¿Usted cree que es así? ¿Que podría ser así? Bueno, pues hay quienes piensan más allá. Yo lo que creo es que son un poco de incompetentes ministros que no son capaces de ejecutar, pero pues es una teoría válida, ¿no? O sea, lo que uno ve por parte de este gobierno es que pues ellos quieren tener el control también de los recursos y permitir que ese control de los recursos, tanto en la salud como en la reforma pensional, ahora pues que quieren también tener, digamos, como esa caja del ahorro de los colombianos, y con muchas cosas que uno ve, pues sea de pronto la caja que necesitan para llegar a las elecciones del 2026, pero los colombianos no son bobos y hoy lo que está viviendo Colombia pues es también
digamos, como una zozobra. O sea, hoy lo que está pasando es muchas preguntas tienen los colombianos, o digamos como se sienten pues alarmados de ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con este gobierno tan cuestionado, porque además pues tenemos todos los días una noticia diferente. Hoy, por lo que veo, pues está el hijo del presidente en estos momentos pues en audiencia, sí, en una diligencia, pues enfrentando una diligencia por unas mismas confesiones que él hizo de cómo llegaron unos dineros a la campaña de Gustavo Petro de forma ilegal y que no fueron reportados en los gastos de campaña. Entonces aquí todo esto es, todos los días hay cosas diferentes que de verdad la gente ya está agotada y cansada, y un gobierno que envía mensajes permanentes de polarización, de división, divide completamente. Entonces el que no está conmigo es un paramilitar, es un narcotraficante, pero entonces el que está conmigo, entonces ahí sí suele instrumentalizar a todas las poblaciones vulnerables, y eso es muy doloroso. El presidente Petro ha dicho que va a estar hasta 2026, que no va a estar ni un día más. ¿Usted le cree? Difícil cuando está convocando una Asamblea Nacional Constituyente, cuando está propiciando crisis explícitas en la mayoría de los sectores, que lo que nos permite pues es concluir que lo hacen de manera deliberada, que esas crisis que necesitan crear en el sector hidrocarburos, en el sector energético, en el sector de la salud, en el sector de pensional, toda esta crisis en materia de orden público que se está viviendo hoy, en materia de seguridad, el fortalecimiento de los grupos criminales, es algo que nos preocupa demasiado de cara a la convocatoria de esa constituyente. Porque entonces, si el señor presidente no quiere hacer la constituyente vía la ley, vía el Congreso de la República, que es como está establecido en la Constitución, entonces, ¿con quién va a ser esa constituyente? Entonces, ¿cómo la va a hacer? ¿En la mesa de diálogo con el ELN? Que ya han dicho que están de acuerdo. Entonces, que además salieron a respaldar la constituyente y esa propuesta. Ojo, porque aquí lo que está en juego es de verdad que el señor presidente Gustavo Petro pretenda sacar esa constituyente para querer quedarse en el poder, y de ahí no necesitamos hablar mucho, sino solamente voltear a mirar a nuestro país vecino, que es Venezuela, que perdió la democracia, que perdió hoy pues todo lo que tenían en materia económica y social, porque pues hoy lo único que se ve allá es pues miseria y un pueblo reprimido. Por ahora lo que ha dicho el presidente Petro pues no será a través del Congreso, pero ¿será que a través de un estado de excepción, por ejemplo, justamente en medio de todo el caos de seguridad que se está viviendo en Colombia, por ahí no podría ser como la excusa? Pues es el decreto de emergencia la única forma en que pueda sacar un decreto para expedir, o digamos, expedir un decreto para convocar esa Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, repito, pues le hemos hecho preguntas puntuales al ministro de Justicia, él dice que eso no es así, que en ningún momento, pero el presidente, los mensajes que manda permanentemente es que va a haber Asamblea Nacional Constituyente, y que esa asamblea va a ser con el pueblo, que esa asamblea va a ser movilizándose, que esa asamblea pues comienza en cada uno de los sectores donde él va, y que pues uno ve que el mensaje que siempre pues está dando es que la constituyente va para adelante. Y miren ustedes nomás el mensaje del señor presidente en esa reunión, pues en esa convocatoria que tuvieron en un colegio en Zipaquirá. O sea, vimos cómo sacó la bandera del M-19 y respetando a todas las víctimas. Qué dolor para las víctimas ver cómo un presidente elogia un grupo terrorista que fue el causante de la quema del Palacio de Justicia, que vimos cómo secuestraban, cómo mataban, y de eso hay historia. Quiere borrar la historia, entonces quiere volver el presidente pues a esas prácticas precisamente para hacerse un autogolpe de Estado. Es que aquí esto la gente de pronto no le da la lectura, y entonces él dice es que hay un golpe blando por parte de la oposición, que me quieren tumbar, para que entonces en el momento que él la provoque salga a culpar a la oposición y a todas esas personas que salimos a marchar el 21 de abril en contra de un presidente que pues no, desafortunadamente, pues no está gobernando, que está solo en el discurso. Según el presidente Petro. No, somos 3 gatos según el señor presidente, porque es muy desafortunado ver cómo por primera vez, porque en el pasado que tanto criticaba, Petro senador criticaba a Iván Duque,
y a otros presidentes precisamente por no escuchar las movilizaciones, por ser, digamos, como confrontar al mismo pueblo, y él lo que está haciendo es 3 veces peor, porque aquí lo que está es no solamente desconociendo que hay una movilización en contra de él, sino tratándolos de paramilitares y narcotraficantes a todos los que se están movilizando, generalizando de un pueblo colombiano que salió a marchar, porque esas personas que salieron a marchar también representan al pueblo colombiano y también le están exigiendo al presidente Gustavo Petro que gobierne para ellos. Es que el señor presidente se le olvida que es el presidente de todos los colombianos, no solamente de los que piensan igual que él, que muchos, te quiero decir, y yo tengo una frase ahí que suele usar, y es: ya se están despetrificando, o sea, claro, están arrepentidos de haber votado por Gustavo Petro, engañados por un cambio que desafortunadamente pues hoy no se está viendo, porque lo que estamos es regresando, estamos en una etapa regresiva a unas épocas muy dolorosas de la historia. Vimos en la marcha varias personas que dijeron que habían votado por Petro y se sentían desilusionados. Ahora, eso es normal, representante. Seguramente a alguien que votó por usted habrá algo o que no le guste suyo, o que definitivamente diga fue lo mejor que pude haber hecho. La vida del político es así. Así es, total, pero clarísimo. Lo que pasa es que aquí sí el presidente Gustavo Petro el pueblo tenía una expectativa muy diferente, y eso lo noto yo inclusive con congresistas que hacen parte, pues, que están en la Cámara hoy y que votaron por Gustavo Petro y salieron a hacer campaña por Gustavo Petro y creían de verdad que Gustavo Petro iba a hacer unos cambios importantes y unas transformaciones importantes, y hoy se sienten totalmente defraudados. Yo estoy hablando de representantes, por ejemplo, como Jennifer Pedraza, que es una mujer totalmente de una vocación de izquierda, de su ideología como tal, y una mujer que siempre ha estado en la calle y que ha estado defendiendo la universidad pública, hoy se siente completamente decepcionada. Y lo trinó, digamos, aclaró, dijo: no puedo acompañar la marcha porque está Cambio Radical, el Centro Democrático, digamos, esas posturas de ella son conocidas, pero dijo que estaba triste con el gobierno Petro. Representante, mire, el presidente del Congreso, Iván Name, dijo que la constituyente únicamente es para meter el artículo de la reelección. ¿Usted cree que va a ser así? Es que no sabemos nada. No sabemos nada de la constituyente, porque lo único que tenemos es un presidente que en todo espacio donde puede se para, da un discurso en contra de todo el mundo, un discurso polarizador, un discurso en contra de la prensa, un discurso en contra del pueblo, porque digamos como que aquí al presidente parece que fuera todavía como senador. Él se echa un discurso como en campaña, a él se le olvida que está gobernando, que hay que ejecutar los recursos, que de verdad lo que tiene hoy, lo que lo tiene convocar a hoy es que logremos unas transformaciones. Nadie se opone, es que no decimos que la reforma a la salud no sea necesaria, o que el sistema de salud no necesite o sea, digamos como que en estos momentos el mejor del planeta y no necesite cambios. Obvio que los necesita, y lo hemos reconocido en todos los espacios, de que hay que cambiar muchas cosas del sistema para que pueda llegar a las regiones más apartadas y haya un mejor acceso, pero pues en este caso particular no sabemos realmente qué es lo que está pensando el señor presidente, porque no nos lo ha dicho nadie es capaz de decirlo. O sea, el ministro de Interior lo minimiza, entonces usted le pregunta, bueno, ¿cómo es el cuento de la constituyente? No, eso es el... Pero usted mira, por ejemplo, Luis Fernando Velasco le ha llevado la contraria del presidente Petro. Ha dicho que no, que constituyente, y que si se hace, debe ser por el Congreso de la República. Total, o sea, por eso te digo que nadie lo sabe, porque ni siquiera sus ministros pueden interpretar qué es lo que quiere realmente el señor presidente. Lo que pasa es que tenemos un modelo y tenemos unos amigos del señor presidente que nos da susto que estén influyendo en él, y que es ese régimen de Venezuela, ese régimen hoy de Maduro, que por supuesto vemos cómo se reúnen, cómo va el canciller, va y viene, cómo el canciller va y se sienta allá con el canciller a decir que aquí el tren de Aragua es ciencia ficción, y vemos cómo prácticamente pues hay una relación ahí muy muy fraternal por parte del señor presidente con Maduro, y que lo que nos preocupa es que precisamente a eso nos quieran llevar, a ese modelo que hoy tiene a Venezuela como la tiene. Pero lo de la reelección, a mí sí me parece que al presidente Petro no le cuadraría totalmente, porque si se elimina la reelección en Colombia, por ejemplo, Álvaro Uribe podría volver a ser candidato presidencial. Por ejemplo.
¿Cómo lo está planteando el señor presidente? Podría hacer inclusive solamente por una vez y reelección del que está, o sea, no sabemos. O ni siquiera convocar a las elecciones. De ampliar los periodos. Hay teorías inclusive que hay una intención del señor presidente de querer cerrar el Congreso de la República. Entonces, ojo, esto no o sea, hay gente que dice, no, eso es imposible, nosotros tenemos unas instituciones demasiado fuertes, y yo comparto esa teoría, comparto la teoría de que tenemos unas instituciones muy fuertes y de que eso nos puede salvar hoy de muchas de estas decisiones que se están tomando. Yo particularmente, pues hemos venido promoviendo un grupo que se llama Promotores de la Legalidad, y precisamente lo que habla es de todo, de demandar y hacer un frente a todas esas decisiones que está tomando el señor presidente vía decreto. Es que lo que está pasando es que el presidente Petro está gobernando vía decreto, y son decretos que van en contravía de la Constitución, la mayoría, en contravía de la ley, en contravía de las normas, y que lo que está pasando con esos decretos, por supuesto que es, y lo que busca es propiciar crisis en todos los sectores. Cuando estoy hablando de los sectores es que donde usted voltea a ver, vivienda, hidrocarburos, energía, lo que está pasando también en el Ministerio de Ambiente, con el tema de transición energética, lo que está pasando en el Ministerio de Salud, pues esto es ya otro nivel, y que tiene hoy la población muy asustada, y pues que no saben, porque aquí se está jugando con la vida de la gente, y todo lo que está pasando en todos los sectores, es en todos los sectores donde hay crisis actualmente, y esto prácticamente es un modelo copiado para cuando la izquierda llega en cualquier gobierno, porque no hay un gobierno que haya sido de izquierda y haya traído prosperidad para su gente. Y eso es, mejor dicho, solamente ver cómo funciona en otros países. Pero usted ve, por ejemplo, un Iván Cepeda, no sé si decir molesto, incómodo, él mismo ha dicho, la izquierda está peligrando, porque se ha dado cuenta de que realmente gobernando no han podido hacer lo que tanto querían. Es lo que dice Iván Cepeda, quien de hecho también ha dicho que constituyente que no está de acuerdo con la constituyente, y de hecho, pues yo que hablo de manera como permanente allá con varios de los colegas, muchos del pacto dicen que tampoco comparten pues esta constituyente a la que viene. Lo que pasa es que les toca como borrego salir a aplaudir todo lo que diga el señor presidente, y pues entonces a salir a defender lo indefendible, y entonces por eso vemos a muchos colegas del pacto histórico, que de hecho pues en el pasado fueron tan críticos con estas formas, pues hoy a salir a decir que sí, que la constituyente es con el pueblo, que la constituyente, entonces a mirar a ver cómo armonizan todos estos mensajes del señor presidente. Pero es muy complejo. Yo lo que creo es que hoy el llamado es a la unidad. Yo sí creo que el país está viviendo pasando un momento muy difícil donde pues nosotros tenemos una responsabilidad muy seria como políticos, pues como oposición, también de poder organizarnos y hacer unos debates serios, responsables, que necesita el país. Sí me hago entender, porque pues si usted pues salimos a marchar, pero salimos a marchar con un ataúd pidiendo que el presidente se muere, pues eso no es serio, y eso es un poco también el llamado a estas personas que salen a movilizarse, que lo hagamos de verdad con la responsabilidad del momento que hoy está viviendo el país. Marchas del 1 de mayo. ¿Usted cree, representante, que el presidente va a perder el control de las calles? Digamos, para nadie es un secreto que las calles son un buen escenario para el mandatario. Tenía un gran poder de convocatoria, pero eso se ha ido perdiendo. ¿Cree que el miércoles qué va a pasar? Ellos van a hacer lo que sea necesario para sacar la gente y movilizarla. Vemos cómo declaró el día cívico para que la gente se fuera a Bogotá y no gastara agua, pero sí está trayendo la minga indígena para que venga a marchar y venga a movilizarse y venga a apoyarlo. Entonces aquí es donde empieza a ver uno que hay un presidente incoherente con sus actuaciones. Pero también lo que van a hacer es meterle todos los recursos que sean necesarios para sacar a la gente, sacar a los funcionarios, traer a funcionarios de otras ciudades. Así lo vimos en el pasado. Hemos visto cada vez que el presidente convoca sus marchas como los que terminan pagando la tarima, el sonido y absolutamente toda la logística son los colombianos. Y hoy nomás se conoció una denuncia por parte del concejal Daniel Briceño, quien nos muestra cómo se gastó RTBC más de 15 mil millones pagando refrigerios a 140 mil pesos. O sea, esto es de verdad
vergonzoso. También una denuncia que ya habían hecho en el Congreso el representante Forero cuando dijo que cuando evidenció cómo pagaron gorras a 240.000 pesos para las marchas. O sea, no solamente están pagando la logística de las marchas con la plata de los colombianos, sino que además también están aprovechando para meter ahí sobrecostos y robarse también la plata de las marchas. Entonces, esto es muy complejo, ellos van a hacer todo y es lamentable porque esta ha sido una marcha y los trabajadores están molestos. Exacto, eso, a lo que voy yo es eso. Entonces, una marcha que cada año pues lo que vemos es a una clase trabajadora que siempre ha salido a luchar, digamos como a prender pues como todas sus necesidades, todas las alertas de lo que está pasando con el sector de la clase trabajadora. Y es una marcha que siempre ha sido respetada por unas organizaciones que se hacen respetar. Es muy lamentable que el presidente se quiera meter ahí en la lucha de los trabajadores, porque entonces el mensaje que está mandando entonces la gente que salimos a marchar el 21 no somos trabajadores ni trabajadoras. O sea, ahí salió a trabajar mucha gente del sector, salió a marchar muchos trabajadores del sector salud. Entonces, está desconociendo también que hay unos trabajadores que salieron a marchar el 21, entonces diciendo yo aquí me sumo de manera oportunista, entonces permítame en un espacio porque yo pago la logística, entonces la logística no la paga Gustavo Petro porque no la saca de su bolsillo sino del bolsillo de todos los colombianos, y entonces termina metido en una marcha de manera oportunista que no es su causa y que muchos están molestos por eso, porque llega a contaminar esa lucha. Representante, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Nos quedan pendientes unos temas de la pensional y de la reforma a la salud, pero esperemos que lleguen a fondo, que afanden un poco en la Cámara. Pero lo poco que te puedo decir ahí es que es muy lamentable y muchos dicen, ay, Gustavo Petro engañó a los senadores. Entonces concertó el 2.3% en el Senado, pero entonces ahora llegó con el 4%, va a llegar con el 4% la discusión a la Cámara. No, yo no creo que los senadores se hayan dejado engañar. O sea, es que este es Gustavo Petro, el que estábamos todos advertidos que esto podía pasar. Aquí todos los senadores estaban advertidos, lo dijo el senador David Luna de todas las formas. De hecho, la bancada de Cambio Radical decide no apoyar la propuesta que tenía la senadora Norma Hurtado, precisamente por esto. Porque le dijimos a la senadora, lo que pasa es que cualquier cosa que se apruebe aquí, en Cámara va a llegar diferente. Porque en Cámara Gustavo Petro tiene mayorías, lo respaldan, tiene más apoyo y ahí es donde va a hacer todo lo que él quiere porque va a desconocer todo lo que aprobó el Senado. Entonces, pues aquí estamos en manos un poco también de que los congresistas en la Cámara se tomen esto con seriedad y hagamos un debate de verdad y un estudio profundo de la reforma pensional, de la inconveniencia, del tema del umbral y de lo delicado que es que el ahorro de los colombianos la plata del ahorro de los colombianos esté manejada por el Estado. Y el impuesto de renta, porque en el artículo 85 no se dieron cuenta y quitaron una palabrita, que a juicio de los senadores no tiene ningún inconveniente, pero los abogados tributarios y conocedores del tema dicen que quitaron la palabra y entonces van a agravar a las pensiones de 3,6 millones. Eso es otro asunto importante, ¿no? Sí, otro asunto que tendremos que debatir porque por supuesto no comparto. Bueno, pues representante Arbeláez, mil gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Gracias a todos. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de nuestras redes sociales. Ingresen a www.semana.com, donde encuentran todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.